Hola a todas y a todos, un gusto poder saludarles el día de hoy, 26 de mayo, en esta actividad que hemos realizado ya por tercer año consecutivo y en el cual es parte de la celebración y conmemoración en Chile del Día de los Patrimonios, 26, 27 y 28 de mayo. Bueno, en esta ocasión, esta tercera jornada es realizada por el Centro de Estudios Históricos y Ciencias Sociales, por la Corporación para la Conservación de la Cultura Chuquicamatina, por los programas de posgrado de la Universidad de Tarapacá y cuenta con el apoyo del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Bueno, estas jornadas o esta instancia tienen por fin acercar un poco los temas de la minería, historia minera en particular, y del patrimonio industrial minero a la comunidad no académica, con la idea de que se vayan interesando y también poder ver cómo cómo se van avanzando las investigaciones. Y justamente otro de los fines de esta jornada es tratar de visibilizar a las nuevas generaciones de historiadores y cientistas sociales, tanto nacionales como internacionales, que nos puedan mostrar sus investigaciones en este campo. Bueno, el día de hoy tenemos tres ponencias relacionadas directamente con historia de la minería. Y ahí, para abrir esta jornada, tenemos el agrado de compartir el día de hoy con el doctor Damir Galás Mandakovich. Damir es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Tarapacá, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Antofagasta y magíster y doctor en Antropología de la Universidad Católica del Norte y doctor en Historia de la Universidad Rennes II de Francia. Sus investigaciones se centran principalmente en la historia de la minería en el desierto de Atacama, en especial sobre Tocopilla, Chuquicamata y Ollagüe. También sobre el sureste boliviano, el tema de Uyuni, con énfasis en los procesos tecnológicos y sus implicaciones urbanas, migratorias, biopolíticas, sociales, arquitectónicas y ambientales. Damir es autor de numerosos artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, como también de múltiples libros relacionados a la historia del norte grande chileno y Bolivia. Le damos la bienvenida a Damir, que nos va el día de hoy presentar una ponencia denominada La minería del manganeso en Chile, costos sanitarios y la inscripción estratégica del norte chico en la escena de los conflictos globales 1884-1953. Damir, bienvenido, muchas gracias por participar y tienes todo tuyo el micrófono. Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar en esta tercera jornada sobre la historia de la minería. Y bueno, en este contexto traje una ponencia que tiene que ver con la memoria de un tipo de minería escasamente estudiada, escasamente visibilizada historiográficamente, que tiene que ver con la minería del manganeso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente dar una mirada general sobre un proceso que parte a finales del siglo XIX y extendí un poco la cronología hasta 1961. Entonces, básicamente es entender la minería del manganeso en dos contextos. Lo primero tiene que ver con, dame un segundo, con el contexto, bueno, de la inscripción global que tiene el norte chico. Si bien el norte grande de Chile eh, junto al norte chico han sido zonas periféricas desde el punto de vista del control estatal, han sido lugares muy globalizados desde el punto de vista tecnológico, económico, minero, y con todos los flujos que inauguran en el marco del capitalismo minero. Entonces, la minería de manganeso, bueno, tiene una inscripción global en el marco de ciertos conflictos bélicos, pero al mismo tiempo hay una escena de costos sanitarios que también es muy importante considerarla a la hora de poder retratar esta minería, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, es el objetivo, básicamente visibilizar un tipo de minería que se inscribe globalmente, pero que tiene claramente una huella local, donde la población pagó los costos sumamente adversos de este proceso, ¿no? Bueno, el manganeso ciertamente es un mineral que se encuentra compuesto por varios otros tipos de minerales, ¿no? Eh, ha sido descrito como un mineral negro, muy oscuro, firme, compacto. Es un mineral que se encuentra presente en el caso chileno desde Arica hasta Valdivia, pero fue la zona de Andacollo donde por una singularidad geológica se desarrolló, resguardando la escala, una especie como un Chuquicamata del manganeso, ¿ya? La zona de Corral Quemado, que es la que vamos en nuestro caso de estudio, ¿no?
Pero más allá de ser un mineral que tiene ciertamente una importancia eh, eh, notoria en el desarrollo, por ejemplo, del acero, cabe indicar que también el manganeso es un oligoelemento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo necesita manganeso a través de alimentación, ¿no? Porque genera una serie de regulaciones del metabolismo, tiene que ver con el desarrollo celular, el tema de la mineralización ósea. Entonces, el manganeso tiene esta particularidad. Por un lado, es un mineral que se usa para la fabricación de acero, y al mismo tiempo nuestro cuerpo tiene la necesidad de recurrir al manganeso, ¿no? Básicamente los usos del manganeso tienen que ver, como adelanté, con la fabricación de acero inoxidable, porque es el manganeso que le da esa condición al acero, porque lo hace más duro, más resistente, no tan quebradizo. El manganeso también es usado para evitar la corrosión de los diversos materiales, particularmente navales, ¿no? La hélice de los barcos, las propias estructuras navieras. Al mismo tiempo, el manganeso fue usado junto con el acero en las grandes estructuras de edificios, en la industria ferroviaria, y también en una menor escala el manganeso fue usado para ciertas coloraciones, ¿no? De cerámicas, de vidrio, y también en el siglo XIX el manganeso se usó como una especie de remedio, ¿no? Cuando los mineros tenían algunas picazones de zancudo, recurrían al manganeso. El manganeso también se usó para la lucha contra la halitosis, ¿no? Todo esto en la epistemología popular, ¿no? El mundo popular tenía estos remedios caseros. Por ejemplo, el mal aliento era superado con porciones de manganeso, ¿no? Por otra parte, también la minería del manganeso normalmente ha sido descrita como un subsector, como una minería marginal, que una minería feble, que siempre estuvo regida, como toda gran minería, y pequeña y mediana minería, a las variaciones del precio, ¿no? Entonces, finalmente, ha habido una invisibilización de la minería del manganeso, porque gran parte de los trabajos historiográficos se ha centrado tanto en el salitre, en el cobre, en el oro, el hierro, la plata, pero el manganeso, curiosamente, no aparece, ¿no? Eh, pero más allá de ser considerada como una actividad trivial, ¿no? O una minería feble, sin duda, movilizó a toda una población, dinamizó flujo naviero, flujo económico, inversiones de largo alcance, y tiene que ver con que básicamente un mineral que tiene una condición estratégica, que esa condición estratégica, dada por su singularidad química y mineralógica, generó una condición de interés internacional. Entonces, en Chile, la historia del manganeso parte con capitales ingleses que, ante la demanda de la propia Inglaterra, en el marco del desarrollo industrial que está teniendo Inglaterra durante gran parte del siglo XIX, el manganeso fue fundamental, ¿no? Al punto que en 1892 hubo un hito productivo que se llegó a producir. Chile llegó a producir 52.000 toneladas. Es decir, cuando en promedio no eran más de 4.000, y luego, inaugurado el siglo XX, ya se llega a un promedio de 17.000. Entonces, como podemos ver, es una minería que está sujeta a las demandas internacionales, que es feble, que es endeble, que es zigzagueante, y eso fue definiendo la identidad productiva de este manganeso. Entonces, otro factor clave que hace que el manganeso tenga una bajada al inicio del siglo XX es la penetración del manganeso ruso, el cual desmantela la producción local, y finalmente ya en la década del 20 el manganeso que se produce, particularmente en la zona de Coquimbo, particularmente de Andacollo, está destinado a la demanda nacional, a las fábricas de vidrio, a las fundiciones, particularmente a la compañía electrometalúrgica que preparaba estas aleaciones de ferro-manganeso. Simultáneamente, cabe señalar que el manganeso también, su modo de producción fueron bastante precarios, desde los finales del siglo XIX, ¿no? Donde los sistemas mecánicos eran prácticamente inexistentes, el transporte y la propia organización de las faenas también era de una precariedad sumamente intensa, ¿no? Entonces la mecanización de las faenas no fue una meta, no fue un horizonte a cumplir por parte de estos empresarios que van generando esta explotación, ¿no? Todo empieza a cambiar ya desde la década del 30, y especialmente cuando se inaugura la década del 40, cuando ya se va consolidando lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es un titular del diario La Nación, en septiembre de 1940, que nos dice derechamente, ¿no?, que Estados Unidos financia producción de manganeso en Chile, ¿no?
Entonces, Estados Unidos pone los ojos en Chile en cuanto a las cantidades de manganeso que poseía y de cómo este manganeso debía participar indirectamente en la guerra, ¿no? Ahí el propio presidente de los Estados Unidos destina unos fondos para practicar investigaciones, establecer sondajes mineros en la zona norte de Chico, porque se necesitaba manganeso. ¿Por qué? Porque había que fabricar mucho acero en un contexto bélico, ¿no? No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra que inaugura, ¿no? La densidad de las máquinas que se avanzan por los campos, que van destruyendo países y ciudades, y donde el acero ciertamente es muy importante, y ese acero, de una u otra forma, tiene que recurrir al manganeso. Entonces ya son grandes cifras las que se empiezan a poner en la balanza para que el manganeso pueda ser explotado. Entonces, en ese contexto, en el año 41 se crea Manganesos Atacama, Sociedad Anónima, que es la principal empresa de manganeso en Chile, que va a explotar este mineral en la zona de Corral Quemado. Cuando hablamos de este norte chico, básicamente hablamos de Corral Quemado, que es esta zona que está al este de Andacoyo, pero que es una localidad que pertenecía a la comuna de Samo Alto, ¿no? Hoy llamada Río Hurtado. Entonces, toda esta zona es conocida como la Cuenca del Manganeso y hay una gran cantidad de distritos mineros, ¿no? La Liga, la Rayal, la Fragua, la zona de Palmira, Lambert. Es esta la zona que tiene la singularidad geológica donde se ha concentrado la producción de este mineral. Entonces, ya en la década del 40 se consolida esta identidad de este mineral en cuanto a que le ha valido ocupar un lugar preferente en la lista de honor de los minerales estratégicos, ¿no? Y mucho más en un contexto de la guerra. Entonces, en ese sentido, una vez que se crea, ahí está la demanda que se hace pública y se explicita desde los Estados Unidos, están los recursos disponibles. El año 41 se crea la empresa Manganeso de Atacama, el año 42 el Estado chileno, a través de Corfo y a través de la CACREMI, establece un contrato con una institución estadounidense, Metal Reserve, para que Chile envíe anualmente 120.000 toneladas de manganeso, ¿no? Cabe indicar que antes de la guerra la producción de manganeso no superaba los 15.000 en la década del 30, pero aquí ya se establece una cifra clara de cuánto manganeso es lo que necesita Estados Unidos para tener un desempeño notable en la guerra, ¿no? Entonces, el manganeso que había en la zona de Corral Quemado era el cual tenía mejor ley, el cual también podía efectuar cierta negociación con los precios y así superar a los minerales particularmente mexicanos, africanos e indios, que también querían participar en el mercado del manganeso en los Estados Unidos. En ese sentido, la producción de manganeso se desarrolla a través de socavones, de pozos, de diques, que tienen diversas profundidades, ¿no? Que van de los 30, 70, 80 metros. Hay una red de galerías de varios kilómetros de extensión. Está también, hay, bueno, además de los socavones, hay cierto afloramiento, por ejemplo, acá que se ve la cocinera, los mantos que también son muy visibles en esta zona. Estas fotos son del año 40, que fueron publicadas por Tsunami, y podemos ver más o menos cómo son sus modos de explotación, ¿no? A través de estos estratos de mineral que van avanzando de modo horizontal y van avanzando a través de estos laberintos y pozos verticales que luego se conducen a la superficie, ¿no? Una vez el mineral que está en la superficie, hay una serie de apires y de cargadores que van cargando en su propia espalda, ¿no? Este mineral. Entonces, aquí vemos que por un lado se requiere manganeso para una guerra, la más mecánica y la más tecnológica que asistió a la sazón en el mundo, pero al mismo tiempo, esa cadena se inicia con estos socavones y luego con una energía orgánica de los mineros que están transportando a través de estos capachos estos minerales, ¿no? Una vez que este mineral era rescatado de la mina, se arneaba, ¿no? Y podemos ver que estos mineros están expuestos directamente al manganeso, ¿no? Lo cual va a traer costos que más adelante los voy a retratar. Entonces, esta escena de apogeo nos lleva a considerar que es un mineral que vive en la guerra, pero que agoniza en los tiempos de paz. Y es allí su aporía y es allí también su particularidad, ¿no? Entonces, si hacemos una mirada de larga data, podemos ver que en 1884 está esta demanda inglesa
que llega al pic de 52.000 toneladas, luego viene el ingreso al mercado ruso, que se consolida a contar de 1902, 1903, y la baja de manganeso es sumamente notoria, ¿no? Una vez que se inicia la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, la demanda de manganeso se dispara y llega al mejor momento que ha tenido Chile, en 1943. El año 42, no olvidemos, se firmó el contrato con los Estados Unidos, se prometieron las 120.000 toneladas, y el año 43 finalmente se llegó a 114.000. Entonces, en el marco de este contrato, muchos productores y muchos buscones, cateadores, se lanzaron a las montañas del norte chico a buscar manganeso, y esto llevó a que hubiera una sobreproducción. Lamentablemente, para Chile, el contrato se acabó el año 44 por efecto de la propia guerra que interrumpió los flujos navieros, y al mismo tiempo la proporción y la proveeduría que ejerció Cuba y México de manganeso finalmente le quitó el mercado a Chile. Y así podemos ver que si el año 43 fue el mejor, el año 45 fue uno de los peores. Seguidamente, la minería del manganeso va teniendo ciertos vaivenes, pero luego hay otro hito productivo y también está inscrito en una guerra, con la guerra de Corea, que se inaugura en el 53, ¿no? Una guerra donde claramente hubo millones de muertos, donde Estados Unidos intervino a través de financiamiento a los coreanos del sur, y en esta península corea ciertamente llegaron una gran cantidad de máquinas, de tanques, de aviones, de barcos que tenían de una u otra forma manganeso chileno en sus aceros. Entonces, esta es como la escena global de la producción de manganeso en Chile, y podemos ver que este aforismo, ¿no? Que vive la guerra, una minería que va a ser estratégica, y en tiempo de paz ciertamente tiene una decadencia. Ahora, si lo miramos en términos de producción de departamento, la zona de Ovalle, a la cual pertenece Corral Quemado, fue en aquel año 43, el mejor año del manganeso en Chile, fue el lugar que más destacó, duplicando la producción de casi todo el país, ¿no? Entonces vemos que Antofagasta tiene una producción también que borda los 4.000 toneladas, Chañaral, Copiapó, sin duda, Ovalle es el lugar que lidera este ranking. Por otra parte, en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el año 43, Chile llegó a ser el segundo productor después de Brasil. El año 43 sacaba este contrato por la introducción del mercado cubano y mexicano, y generó que gran parte de los puertos norte chicos, particularmente Carrizal Bajo y Coquimbo, estuvieran llenos de un manganeso que no se vendió, y un manganeso que tampoco figuró en las listas oficiales sobre las cantidades de producción que tuvo Chile. Entonces, en términos oficiales, claro, hay un hito, pero no está clara la cifra de cuánto fue lo que se produjo en el año 44, porque este mineral no fue vendido, y finalmente, cuando se acaba este contrato con los Estados Unidos, se inicia una crisis, ¿no? Una crisis económica, el cierre de la faena, una serie de medidas para mitigar la cesantía, eh, la insistencia de Chile para que Estados Unidos reanude el contrato. Finalmente hubo luces de mejoría, ¿no? Pero más allá de esta mirada macroeconómica o general de la memoria del manganeso, el manganeso también tuvo una huella sumamente neurotóxica, ¿no? Y los mineros que se desenvolvieron en este tipo de extractivismo pagaron unas consecuencias sumamente dramáticas, ¿no? El manganismo, ¿no? El manganismo ya del año 27, por primera vez aparece en algún documento oficial de Chile, y fue considerado como una intoxicación de naturaleza crónica que genera somnolencia, inapetencia, hipotonía muscular, el exceso de saliva, el temblor de manos, piernas, cabeza y tronco, y finalmente generaba también esto, la risa y el llanto, ¿no? Se empezó a hablar de lo que es la risa mangánica, la locura mangánica, la máscara de manganeso, que a los mineros se les fue prácticamente paralizando la cara, ¿no? El manganismo empezó a ser nombrado en Europa a contar de 1837, cuando un grupo de obreros que trituraban manganeso en la compañía de Escocia empezaron a manifestar síntomas que hoy podrían ser eh, traducidos como síntomas parecidos al Parkinson. Entonces, estos mineros o estos trabajadores de Escocia empezaron a desarrollar trastornos psicomotores, comportamientos compulsivos, agresividades también compulsivas, y finalmente se empezó a estudiar que hay una bioacumulación de este mineral
a través del material particulado que se respira y que va produciendo un envenenamiento sistémico que afecta claramente al sistema nervioso central y causando ciertamente lo que empezó a ser conocido como el Parkinson. Entonces, los mineros del manganeso en Chile empezaron a ser identificados como los locos del manganeso, literalmente, eh, que tenían ciertos problemas de movilidad, que tenían una rigidez corporal, espasmos faciales sumamente intensos y una mínima capacidad para controlar las reacciones, ¿no? Eh, y lo más peor, o lo peor fue que empezaron a desarrollar una serie de delirios, ¿no? La imaginación de una serie de escenas que claramente no eran existentes. Y más allá de esto, ¿no? Estos mineros empiezan a tener una identidad cultural de gente que se está volviendo loca por trabajar en estos lugares, ¿no? Entonces, en resumen, el manganismo se reduce en problemas para caminar, en tener en rigidez en las extremidades, en tener las manos de garra, que son las manos que no se pueden abrir durante años, y estos espasmos faciales, y por sobre todo estas contracciones musculares, la distonía, ¿no? Entonces, si miramos Corral Quemado, ya el mismo año, el año 43, que es el año cuando se produce una mayor cantidad de manganeso, la Cámara de Diputados ya se empieza a hablar que hay faenas extractivas del mineral llamado manganeso, y dice acá, tragedia de aquellos obreros que son esclavos de la minería, y también el mismo año se dice que estos mineros empiezan a tener ciertos comportamientos extraños, ¿no? El manicomio de Santiago se encuentran numerosos obreros que han sido traídos desde el lugar que su señoría señala, ¿cierto? Se están citando entre diputados, con sus facultades mentales totalmente perturbadas a consecuencia del trabajo en esos minerales. Esto en el mismo año 43, ¿no? 7 años después, en el año 50, se dice que las emanaciones gaseosas de las minas de manganeso se producen enfermedades que vuelven locos a los obreros. Eso también se señaló en el Parlamento chileno en noviembre del 50, ¿no? Otro personaje importante en visibilizar esta problemática fue Salvador Allende, que en su condición de médico eh, llegó a las minas manganeso y vio esta situación, ¿no? Entonces él dice, hay ejemplos dolorosísimos cuyas consecuencias ya se están palpando, ¿no? Hay una mina de manganeso en la cual 65% de los obreros que allí trabajan han sufrido alteraciones mentales como consecuencia de las emanaciones de la mina. 5 de estos casos son irrecuperables, puede ser trastorno mental, que en ellos se ha producido es definitivo. Después hubo otro diputado, Pontigo, que también generó las denuncias correspondientes en el Parlamento en cuanto a los costos que se estaban ciertamente palpando en estos socavones. Finalmente, como empezó a adquirir una densidad y una notoriedad en los medios de comunicación, particularmente los diarios, un grupo de médicos va a la mina de Corral Quemado, analizan a 114 mineros que daban muestra de manganismo y seleccionan a los 14 más complicados, quienes tenían rigidez, que tenían movimiento anómalo, que además que tenían una edad entre 23 años y 60 años de edad, y los trasladan al Departamento de Neurología de la Universidad Católica de Santiago, donde empiezan a ser estudiados después de una internación, y son analizados y donde también van probando una serie de medicinas que resultan nuevas para ese momento, particularmente con el DOPA. Entonces estos mineros son considerados como víctimas de la locura mangánica, que tiene que ver con estos nerviosismos, la irritabilidad y discusiones que ellos desarrollaban y que llegaban a la violencia física, ¿no? Un médico comentó que un minero de Corral Quemado al llegar a Santiago salió persiguiendo los autos que pasaban hasta quedar cansados, otros corrieron todo durante la noche y solo pudieron dormir al aire libre. Entonces, otros mineros, dice este médico de apellido Mena, exhibieron cantos y bailes compulsivos. Todos los pacientes eran conscientes de su comportamiento normal, pero no podían controlarlo. Entonces, la risa, el llanto espontáneo, las alucinaciones, van generando claramente una escena sumamente dramática, ¿no? Aquí tenemos un minero, por ejemplo, que tiene una elevación del labio superior, una contracción muscular, hipertrofia, ¿no? Los músculos sobre el cuello, vemos que está completamente duro, ¿no? Rígido, que tiene una posición de los brazos mostrada, que cuando se pone de pie, ciertamente sus brazos se encogen. Aquí tenemos otro minero que claramente tiene un fenotipo de minero, ¿no? Una piel que realmente habla que estuvo trabajando el sol, una piel deshidratada, que, que da muestra también de lo que es la risa patológica, ¿no? Esta risa congelada, esta congelación de la cara, de la facialidad, y las manos también, que están como estiradas.
Aquí vemos otro caso, ¿no? De un trabajador que intenta levantar los brazos, no puede, y tiene lo que se llama la mano de garra, ¿no? Esta contracción distónica en la cara también es posible, ¿no? Esta risa como tiesa, el cuello completamente mucho más endurecido, ¿no? Entonces, aquí vemos otro caso, ¿no? De la distonía, ¿no? Un ejemplo de qué es lo que ocurre cuando a un minero le afecta esta situación. Aquí tenemos el caso de un minero que durante 8 años no pudo abrir sus manos, ¿no? Y una vez que se le aplicó este remedio, el DOPA o la dopamina, pudo abrir parcialmente sus dedos, pero con ciertas deformaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la muestra de los análisis de estos trabajadores que cuando ya le aplican el DOPA pueden caminar sin asistencia. Cabe indicar también que gran parte de estos mineros no podía caminar hacia atrás porque perdía el equilibrio. Y aquí está este minero que le piden que estire las manos, logra abrirlas parcialmente, con mucho dolor, y también ahí está la risa mangánica evidente. Bueno, lo hacen caminar, algo que puede resultar muy sencillo, pero para un minero intoxicado con manganeso era verdaderamente un logro, una proeza, ¿no? Aquí están en Santiago, en este centro médico de la Universidad Católica de Chile, y ahí, ¿ya? Levantando las manos, demostrando cierta recuperación. Entonces, fueron 14 mineros los que fueron intervenidos en este sitio, que le hicieron una gran cantidad de estudios, llegaron médicos de los Estados Unidos, particularmente un médico griego, que fue considerado un verdadero héroe de la ciencia de la década del 60, ¿no? Aquí tenemos otro caso de un minero que intenta abrir su mano y tiene cierta dificultad. Ya, este registro es sumamente conmovedor, ¿no? Que apenas puede mover sus brazos, sus manos, ahí se lo están estirando, el médico hace el esfuerzo y también están chequeando de que puede caminar ya con cierta autonomía, ¿no? Pero el tema de las manos de garra, ¿no? Fue algo muy impactante en estos mineros que no podían abrir sus manos. Ahí la está levantando, haciendo el esfuerzo de estirar sus palmas, y vemos la deformación de sus dedos después de 8 años, particularmente este minero que no pudo abrir sus manos. ¿Ya? Aquí ya vemos otro minero que está siendo examinado, le piden que camine hacia atrás, pero aún así logra perder el equilibrio, ¿no? Ahí ya está un poco mejor, una vez que se le aplicó el dopa y puede obtener este logro, ¿no? Ahí lo empujan, tiene el estímulo y finalmente estos mineros se van recuperando, pero después de haber vivido meses y años de verdadero infierno en cuanto a su salud, pero sobre todo también a todo un entorno minero que evidenció esta situación. ¿Ya? Entonces, para ir avanzando, podemos ver que esta minería de manganeso, aquí tenemos este minero recuperado, y este es el médico que en realidad salvó a estos mineros, ¿no? George Kotsias, que es un médico de origen griego, radicado en los Estados Unidos, que compensó los niveles de dopamina para generar que estos mineros se sanaran, ¿no? Entonces, bueno, como la enfermedad del manganismo generó también una escena donde la precariedad salarial, contractual, era muy intensa. El año 61 hubo una gran huelga que duró 137 días, donde gran parte de los mineros caminan alrededor de 80 kilómetros para llegar a La Serena y manifestar. Entre el manifestar temas que tienen que ver desde el propio manganismo a las propias condiciones de explotación laboral que desarrollan estos mineros, ¿no? Entonces acá hay una cita, ¿no? Indirecta, como marchar a la ciudad, tal como ocurrió en Iquique en 1907, estos obreros bajaron en el año 61 con el propio temor de que fueran baleados en La Serena, ¿no? Entonces, para ir cerrando, podemos entender la minería del manganeso en suscripción global, pero con un fuerte impacto sanitario a nivel local, como un campo soberano donde hay una autonomía jurídica, de facto, claramente, que va en desmedro de una comunidad que es considerada como subalterna y que subsidia con su ideología el desarrollo de una inscripción económica, ¿no? Entonces, los empleadores claramente entendieron a la población que se intoxicó con manganismo como una población disponible, desechable. Se puede evidenciar lo que Bembe llamó la demolición de ser, en el sentido que hay un agotamiento biológico del trabajador que solamente encuentra en las huelgas cierta agencia en el marco de una relación asimétrica en lo judicial, en lo jurídico, en lo económico,
en lo social y por sobre todo donde hay una desprotección jurídica, ¿no? Si el acero dinamizó toda una modernidad de las guerras, de las sociedades ciertamente industrializadas, de las sociedades sumamente modernas, hay una complementariedad que es premoderna, que es esta extracción artesanal, que tiene modos manuales de procesamiento, y esto es que lleva a que la fuerza de un tanque acerado, que va destruyendo ciertamente eh, grandes países, en su cadena productiva hubo una carretilla chilena, hubo una fuerza orgánica de un minero intoxicado con manganismo que contribuyó a que esos grandes aviones, esos grandes buques finalmente pudieran ser operativos. Entonces, aquellos mineros podemos considerarlos como los otros heridos lejanos de una guerra mundial, una minería estratégica que vive la guerra, pero que tuvo sus estertores en el momento en que hay paz, ¿no? Bueno, gran parte de esta investigación está expuesta en un trabajo que publicamos junto al bioantropólogo Bernardo Arriaza el año pasado en la revista Labor History, y ahí pueden encontrar más antecedentes sobre este interesante proceso de la minería del manganeso. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Damir. Muy interesante y pionera tu investigación sobre este tema. Bueno, recordarles que pueden darnos sus preguntas también al final de las tres exposiciones. Vamos a leer la ronda de preguntas tanto por Zoom como por Facebook para darlas a nuestros ponentes. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda exposición, la cual está a cargo de Javier Zúñiga. Javier es licenciado en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, también es magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, y actualmente es candidato a doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus líneas de investigación están asociadas a la historia ambiental, enfatizando en su dimensión política y económica. El día de hoy, Javier nos va a dar la ponencia titulada La minería del cobre como Estado Mayor, Dictadura, Naturaleza y Poder Constituyente, 1973-1983. Javier, cuando quieras nomás, dale. Ya, muchas gracias, Víctor, por la invitación, también a Jimena y Rafael por el espacio y, por supuesto, a Damir por su exposición. Lo que yo les voy a presentar hoy son algunos avances del proceso de investigación que hemos estado realizando para mi tesis doctoral, trabajando junto al profesor Pablo Camus, con el profesor Pedro Jacobelli y otros profesoras y profesores que he podido consultar. Entonces, esto son presentación de algunos resultados o algunas aproximaciones respecto a la temática. Primero, plantearle algunas ideas generales a donde se está enmarcando esta investigación. Lo que nos hemos propuesto es generar métodos de investigación, generar procesos de análisis que nos permitan conjugar historia, sociedad y naturaleza, que nos permitan tender puentes analíticos entre estas dimensiones que suelen ser tratadas por separado en los marcos historiográficos nacionales, por lo menos. En ese sentido, las investigaciones que hemos realizado con los profesores y profesoras que les menciono, también se han hecho en complementariedad con un grupo, con una comunidad investigativa, que es el World Ecology Research Network, que es un espacio que es, no sé, una de sus figuras más conocidas es Jason Moore, que trata de analizar el sistema mundo, la ecología mundo del desarrollo capitalista, del desarrollo histórico del capitalismo. Entonces también yo soy, como tomo desde ahí algunas de las ideas que planteo ahora, y hemos trabajado también directamente con esos profesores y profesoras. Y en definitiva, mi proyecto de investigación lo que intenta hacer es pasar de hacer una historia ambiental de la minería a comprender, a interpretar la dictadura como un proceso ambiental propiamente tal, es decir, no solo dar cuenta de lo que podría entenderse como los efectos, los impactos de la política minera en dictadura, sino que entender el proceso de instalación de un régimen dictatorial como un proceso ambiental en sí mismo. Entonces, bajo este paraguas general, es que mi investigación intenta como dar cuenta de este fenómeno
con elementos empíricos, institucionales, políticos, ambientales. En ese sentido, una primera cuestión que quería decir es que la dictadura marca una ruptura político-institucional con muchos elementos previos que se habían conformado en el periodo de Eduardo Frei, y sobre todo con el periodo de Allende, por supuesto. Pero desde el punto de vista de la minería del cobre, así como también otros aspectos que yo no trabajo, hay elementos de continuidad. Entonces, en los primeros años de la dictadura, se planteó una serie de problemáticas, de debates que tienen un carácter y una proyección estratégica. El primero de ellos era si es que acaso se trataba de restaurar o de el estado de cosas previo al golpe, o de iniciar un proyecto que habilite una refundación. Esto obviamente es algo que se ha trabajado, se ha escrito, que la propia documentación de la época revela que fue un elemento de tensión entre militares y sobre todo entre las cúpulas de civiles que apoyaban a la dictadura. Entonces, plantearle que en cuanto a la minería del cobre, este debate apareció también con mucha fuerza. Si se trataría de restaurar o de fortalecer un estado de cosas previo al golpe, es decir, mantener una política minera parecida a la que venían planteándose desde los años 60 y que se aceleró durante los 70, o se tendría que refundar una política minera más globalmente. Entonces hay algunos documentos como el que aparece acá en pantalla, que es la línea de acción de la Junta de Gobierno, que es una especie de plataforma programática, táctica de la dictadura, en el cual se expresa muy claramente que la dictadura está por mantener el carácter estatal de la minería del cobre. Es decir, mantener ese sitial que había sido paulatinamente avanzado por el gobierno de la democracia cristiana y fortalecido durante la Unidad Popular. Entonces plantean de que es necesario mantener el carácter estatal de la minería del cobre, y al mismo tiempo, con esos excedentes o con esos ingresos que genera la minería del cobre, y al mismo tiempo, dicen, distribuir hacia elementos de seguridad y justicia social. Es decir, en un primer momento no aparece una ruptura fuerte en cuanto a este elemento de continuidad. Sin embargo, paralelamente, empiezan a crearse germinalmente algunas disposiciones legales, como el DL600, el conocido DL600, que habilita la privatización y apertura, sobre todo, de la economía nacional y por lo tanto también del cobre a la inversión extranjera. Entonces, en las actas, por ejemplo, de la Junta, o en los decretos leyes, o en los enunciados públicos de la dictadura en estos primeros años, en el año 73, 74, 75, hay una especie de un doble carácter de la política minera, que por un lado concibe de que es necesario mantener el carácter central de la propiedad estatal de la minería del cobre, y al mismo tiempo generar un escenario, perdón, un escenario de apertura a la inversión extranjera y por lo tanto a la consolidación de una propiedad privada de la gran minería del cobre. Entonces, en estos debates estratégicos iniciales, que se vivieron en la arena del cobre, pero que también obviamente tuvieron otro escenario en los cuales se expresó, es que mi investigación trata de captar, valga la redundancia, estas captaciones como estratégicas, estas direcciones, estas orientaciones que podría tener la política minera que iba a formular la dictadura. En esa orientación, en esta perspectiva que estoy planteando, como hemos dicho, la dictadura del cobre perdón, la dictadura militar en una primera instancia no generó una ruptura, sino que mantuvo la propiedad estatal, pero empieza a
a la medida en que la dictadura se institucionaliza, empieza a abrir su proceso de institucionalización, se va planteando una ruptura cada vez más acentuada con la política minera anterior. Y esta se expresa en la creación de organismos tales como la Constitución Política, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, el Código de Minería que fue desarrollado en dictadura el 83, la figura de las concesiones mineras ocupa un papel clave en este marco de transformación de la minería del cobre. ¿Por qué? Porque manteniendo el carácter estatal de la propiedad de los grandes yacimientos de cobre, habilita una figura jurídica que permite la explotación privada de estos mismos yacimientos. Entonces, sin contradecir este espíritu, esta captación de mantener el carácter estatal de la minería del cobre, abre el espacio, sin embargo, para no solo la privatización de algunas de las empresas que habían sido transferidas al área de propiedad social, sino que también para la ampliación de los territorios y los nichos de acumulación que usarían estos nuevos capitales que ingresarían al país a partir del DL600, a partir del 74, 75 y de ahí en adelante con cada vez mayor intensidad. La dictadura, por otra parte, no pudo desactivar tan rápidamente, e incluso podría decirse que no pudo desactivar por completo el sector estatal de la minería del cobre. Lo que sí pudo implementar fue el desarrollo de políticas que permitieran convivir a la minería estatal con la incipiente minería privada del cobre. Se ensayaron casos, por ejemplo, como el de la minera disputada de Las Condes, en donde se participó de la propiedad del complejo industrial que es disputada de Las Condes, en donde participó el Estado y la minera Exxon, que es una petrolera, como ustedes saben. Entonces se generaron como instancias de complementariedad, se generó competencia entre la producción minera privada con la inversión estatal. O sea, la minería estatal entró a competir bajo las reglas del mercado con la minería privada. Por lo tanto, se ideó un sistema que daba garantías al capital extranjero y al mismo tiempo que estimulaba la búsqueda y explotación de nuevos yacimientos. Entonces, como hemos dicho, las concesiones, el sistema de concesiones jugó un papel clave al entregar como entre comillas, la propiedad efectiva a estos nuevos capitales, y en un primer momento permitió las concesiones de exploración, que fueron las que empezaron a prospectar el territorio nacional para ver dónde se hallaban los mejores yacimientos, con mejores rendimientos, con mayores eh, proyecciones futuras, y al mismo tiempo empezó a conceder concesiones de explotación. Entonces, esta figura jurídica de la concesión permitió la demarcación de la propiedad, por una parte, y por otro lado permitió la ampliación de los espacios, los territorios vinculados a la producción minera privada y estatal. Otro punto de ruptura importante con el periodo previo, como en el ciclo que se abre, digamos, entre 1905 y 1973, que se abre con el inicio de El Teniente en 1905 y termina tal vez el 71, 73 con la nacionalización total de los grandes yacimientos. El punto de ruptura, otro punto de ruptura importante es el que se estableció en que la política antes del 73, la política minera, estaba basada principalmente en tres grandes yacimientos. Como ustedes saben, Chuquicamata, El Teniente y Potrerillos en una primera parte del siglo XX, y luego el Andes Corporation como conglomerado.
Entonces, estos 3 grandes enclaves fueron los que pasaron a la propiedad estatal. Estos se mantuvieron en dictadura, pero el cambio principal es que dictadura no solo mantuvo estos 3 grandes enclaves, sino que comenzó a ramificar la producción. Empezó a aparecer con fuerza, por ejemplo, como hemos dicho, el complejo de Disputada, en los bronces en particular. Comenzó la prospección de lo que en ese tiempo fue como el emblema, el tesoro oculto que fue Escondida en el norte de Chile. Comienzan a aparecer Quebrada Blanca, comienza a aparecer Pelambres, comienzan a aparecer una serie de otros, como vamos a ver más adelante, de otros yacimientos que comienzan no solo a rivalizar en cuanto a los montos invertidos en la exploración y los inicios de la explotación de aquellos, sino que también comienzan a configurar una incipiente mediana minería del cobre, que en los hechos, y en algunos casos, rivalizaba en producción con algunos segmentos de la producción estatal. Entonces, se pasa, digo, de una pequeña minería, pequeña, que no es tan pequeña, pero de 3 enclaves principales, a una ramificación de enclaves por el territorio del norte chico y norte grande principalmente, que empiezan a tener una envergadura y una proyección sobre todo que iba a rivalizar directamente con la producción estatal. Eh, la dictadura, por lo tanto, comienza a reorganizar un modelo que desde su punto de vista, desde su objetivo, fue exitoso, creando un nuevo andamiaje institucional, como les planteé, que podríamos decir que se inicia, como da como un puntapié importante con el DL 600, pero también en el 75 con la reformulación de Codelco, con la creación de Cochilco como un espacio como que centraliza las instituciones estatales dedicadas a la minería del cobre, que comienza a proyectar, que comienza a diseñar estrategias de producción, de exploración, etcétera. La constitución política que genera como la cristalización jurídica de la idea que se venía planteando de las concesiones mineras y resguardar el derecho de propiedad. El código minero junto con la ley orgánica de minería que entran en acción en conjunto el año 83, que fortalecen la idea de concesiones, la regulan, que distinguen los tipos de concesiones. Por otra parte, el Código de Aguas de 1981, que permite crear un régimen de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, que separa el agua de la tierra y que permite la figura de los derechos de tipo consultivo, que son los que produce la minería, y los no consultivos que va a generar la hidroelectricidad principalmente para abastecer precisamente a la minería del cobre como uno de sus principales clientes. Por otra parte, y eso es muy importante, la reformulación de los servicios de geomensura, de catastro de las tierras y yacimientos mineros posibles. Entonces, el CERNAGIOMIN, como institución que era pedida desde la pequeña, mediana y gran minería del cobre, el CERNAGIOMIN como un organismo estatal moderno, capacitado de prospectar el territorio nacional para delimitar las concesiones, la propiedad, los alcances, el futuro que tendrían determinados yacimientos. Entonces, ocupó un papel importante en la demarcación, en la clasificación de suelos, por lo tanto, en crear, en codificar aquellas materias que van a ser entregados en concesión a estos nuevos capitales que se estaban reinstalando en Chile. Eh, Otra cosa que estamos trabajando, otro aspecto que estamos trabajando en nuestra investigación es el hecho de que el mismo movimiento que crea instituciones relevantes para el Estado y para la vida social, como es sin duda Codelco y sobre todo como es la Constitución Política de 1980, ese mismo movimiento que cristaliza, que institucionaliza un régimen político dictatorial, es al mismo tiempo un movimiento
que sienta las bases para la explotación del territorio. Y no solo sustenta lo que ya se estaba realizando en cuanto a minería del cobre, sino que reformula las lógicas de acumulación, las lógicas de apropiación de ecosistemas, de las propiedades que tienen ciertos territorios, la reformula completamente, amplía los espacios que son factibles de subordinarse a las lógicas de acumulación capitalista global, porque como vamos a ver, las empresas que se instalan no son pequeños grupos económicos, sino que estamos hablando de transnacionales de peso global, como es por ejemplo Exxon, como es Chevron, como es BHP, etcétera. Entonces, estamos hablando de que Chile, y eso es una parte que estamos trabajando en un capítulo de la tesis, que Chile se encadena nuevamente, por ser más específico, se reencadena a los circuitos de acumulación y producción global de capital mediante estas transformaciones institucionales y jurídicas que son al mismo tiempo una reformulación socioambiental del territorio. Se regionaliza el país nuevamente, se enfatiza la vocación de ciertas regiones en función de la producción de estos recursos o de estas mercancías que se requiere para la producción minera. Por ejemplo, acá en este cuadrito se ve cómo desde antes de la institucionalización se empieza a invertir en exploración minera, desde el 75 en el caso de Cerro Colorado, desde el 77 en Quebrada Blanca, 79 en Coyahuasi, bueno, desde el 86 un poco más tardíamente en Iván, en la minera Ray Rock, etc. En el 78 en Escondida, en el 84 en Las Luces, 83 en Candelaria, 79 en ciertas inversiones de la cuarta región, el 78 en el complejo de Disputada de Las Condes. Entonces, son inversiones que tendrían efecto desde los años 90 en adelante, un periodo que no vamos a hablar hoy, pero que acá se genera como este cambio de orientación, producto de las señales políticas, jurídicas que establece la dictadura, pero al mismo tiempo producto de la institucionalización del régimen a partir del año 77, a partir de la instalación de la constitucionalización del régimen dictatorial. En ese sentido, y ya para ir finalizando, es que creemos que es posible, como cierta hipótesis preliminar, de que es posible avanzar a comprender, y estamos hablando de momento de reflexión patrimonial, de también reflexión histórica de 50 años del golpe, es posible entender la dictadura en Chile como un proyecto de reorganización de la naturaleza. Acá vemos el caso del cobre, un proyecto que a través del terror generó las bases de un proceso constituyente que al mismo tiempo hizo reformularse los procesos sociometabólicos, en el caso del cobre, principalmente en el norte chico y norte grande de nuestro país. Entonces, en relativamente pocos años, vemos que esto se acelera entre el 77 y el 83, se cristaliza, por así decirlo, este cambio de correlación de fuerzas, esta ruptura con la política minera que se había estado llevando a cabo en el país durante los 60, y si quieren verlo en una mayor duración, entre comienzos del siglo XX y comienzos de los años 80. Es decir, se genera una ruptura en tanto de que se disloca la estructura de pocos enclaves hacia una ramificación de la producción en distintos territorios del país y de la zona norte en particular. Y por otra parte, como otra hipótesis, es que el despegue de la minería privada implica, por lo tanto, nuevas formas de acumulación, pero sobre todo apropiación capitalista del territorio. Entonces, estas grandes empresas que vimos en el cuadro anterior, no solo invierten en cualquier negocio, sino que invierten en un tipo de negocio que tiene un impacto socioambiental inmediato
en los territorios de la zona norte del país. Entonces, allí se está dando un entramado, una localización de estos capitales que transforma social y ambientalmente el estado del país. Y por lo mismo, como ya finalizando, por lo mismo pensamos estamos pensando en la dictadura como un proceso sin el cual tal vez no se hubiera podido llevar adelante este proceso, porque prácticamente no hubo oposición política o sindical considerable a estas transformaciones, producto del terror, producto de la cancelación de la opinión pública, producto de la persecución política, producto de la presión sobre los sindicatos históricos del cobre, y por decirlo en términos afirmativos, se pensó, y eso lo dice literalmente los militares al comienzo de la dictadura, en sus actas se puede apreciar, se pensó en la política minera como un estado mayor, algo que funcione de manera análoga a cómo funciona la verticalidad militar. Entonces, todos estos organismos que se han mencionado, Codelco, Cochilco, el Cernagiomín, etcétera, están dependientes directamente de la Junta Militar, y la Junta Militar, como ustedes saben, influida por la presencia de Augusto Pinochet y de ahí hacia abajo, es decir, una estructura piramidal en cuanto al diseño de una política, es decir, se requirió el terror, se requirió el poder político constituyente de la dictadura para reformular la política minera y permitir las transformaciones y las rupturas con la herencia histórica en cuanto a minería del cobre. Entonces, para no extenderme tanto, lo voy a dejar hasta acá. Quería hablar un poco de cómo escribir la historia ambiental en ese sentido, cómo narrar la naturaleza, pero creo que puede quedar para las preguntas tal vez. Lo que me interesaba destacar acá es cómo las transformaciones también en las lógicas de poder, cómo las transformaciones en los regímenes políticos han influido, y en el caso de la dictadura influyeron directamente en el replanteamiento de los territorios, ecosistemas, en las pautas que organizan la interacción entre sociedad y naturaleza, y que en este caso la política minera nos ha permitido ver cómo se realizó eso específicamente. Así que eso es lo que tengo que decir en esta vuelta y espero haberlo dejado claro. Muchas gracias por su atención. Gracias, Javier, muy amable, muy buena tu presentación igual, te agradecemos la participación. Recordar también que pueden ir dejando sus preguntas en Facebook o por acá por Zoom, para después de la última presentación poder conversar con los ponentes. Bueno, el día de hoy ya llegamos a nuestra última ponencia, que está a cargo de Jimena Ortiz Morales. Jimena es licenciada en Historia por la Universidad Academia Humanismo Cristiano, magíster en Historia por la Universidad de Rennes, Francia, y actualmente cursa el doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Su línea de investigación se asocian a la historia social e historia de la minería, con énfasis en el mundo laboral. Jimena el día de hoy nos va a dar la ponencia denominada Aproximaciones preliminares al estudio de los pirquineros durante la segunda mitad del siglo XX, Chile, 1950-2000. Dale, Jimena, todo tuyo. Muchas gracias por participar. Hola, hola, muchas gracias. Me ven y me escuchan bien, ¿cierto? Todo bien. Bueno, primero que todo saludar a quienes se han conectado a esta instancia de difusión de la historia minera y agradecerles por supuesto su participación. La historia minera es un tema que he venido trabajando desde hace ya un tiempo y durante los últimos años me he centrado en la pequeña minería de pirquineros durante los procesos de nacionalización de la industria de cobre, donde he centrado el interés en las formas y prácticas laborales de estos trabajadores y cómo enfrentaron las políticas de desarrollo del Estado a partir de la crisis del desarrollismo y el modelo productivo de Chile a partir de la segunda mitad del siglo XX. En ese contexto surge el interés en la pequeña minería de pirquineros,
a propósito de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, que buscaron transformar la matriz productiva de la gran minería de cobre y generar políticas de fomento para la pequeña minería. Es allí donde comienzan a surgirme preguntas sobre estos trabajadores, siendo estos una masa laboral importante en las regiones de Atacama y Coquimbo. ¿Quiénes eran estos trabajadores? ¿De dónde provenían? ¿Cuáles fueron sus trayectorias históricas y laborales? ¿Y cómo enfrentaron estas transformaciones a la matriz productiva? Es interesante porque, de cierta manera, estas aproximaciones preliminares están muy, muy relacionadas a las ponencias de Damir y de Javier también. Entonces, para continuar, un sector no menor de la historiografía se ha centrado en el estudio de estos trabajadores durante el siglo XIX, a propósito de los ciclos de cobre oxidado y de la plata, y se ha escrito sobre los grandes descubrimientos de los pirquineros y payacos, de los minerales de Chañarcillo, Tamaya, Arqueros, Tres Puntas, y otros yacimientos cupríferos y argentíferos. Sin embargo, hacia el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, pareciera que los pirquineros un poco que desaparecen, y surgen otros sujetos y sus propias gestas, tales como los obreros del Salitre y luego los obreros de Chuquicamata, Potrerillos y El Teniente. No obstante, la pequeña minería y los pirquineros no desaparecen del todo. Continúan cateando, construyendo galerías y recorriendo los valles desde Chañaral hasta Salamanca, transformando sus prácticas laborales desde la agricultura hacia la minería y viceversa, o desde la explotación de nitratos hacia los depósitos carboníferos, y a través del enganche, en búsqueda de aprender nuevos oficios y otros tipos de minería. Hacia fines del siglo XIX, entonces, y comienzos del XX, más o menos, durante las primeras 4 décadas de ese siglo, la pequeña minería de pirquineros sufrió bajo el constante vaivén de la economía mundial, dado que la producción de cobre es transada en la Bolsa de Metales de Londres. Cada baja del precio del cobre y cada crisis económica que sufría el país iban mermando el sistema de producción local del cual se beneficiaba la actividad, lo que afectaba directamente a los trabajadores, precarizando y marginalizando y segregando su labor aún más. Ahora bien, desde una perspectiva laboral y productiva, ¿cómo podemos definir a estos trabajadores? El pirquinero es quien realiza actividades de explotación de manera artesanal y con una mínima tecnología. Como pueden ver aquí, en una de las primeras definiciones que ya hacia el año 65 se vuelve cada vez más clara de cara a los procesos que se estaban dando en el país. Y por otra parte, la pequeña minería es el grupo de trabajadores que realiza actividades mineras con un capital mayor que no excede el estipulado para la mediana minería. Y también cuenta con una mínima tecnología. Es decir, una agrupación de trabajadores que asociados explota un yacimiento en arriendo pagando un canon que normalmente es un porcentaje de la producción. Ahora bien, cabe destacar que existe una amplia gama de trabajadores dentro del concepto de pirquinero. Y por un tema de tiempo, digamos, me enfoqué más en enunciar el más clásico, la más clásica definición de pirquinero para mayor claridad. Estas definiciones, acordadas por la historiografía y por las instituciones mineras también, dejan entrever varios elementos que a la vez son definitorios y característicos de la actividad, tal como es la labor artesanal del trabajo realizado por los pirquineros y el carácter asociativo de sus prácticas laborales, y la importancia económica de esto para el mercado local y mundial de la producción. El éxito productivo de la pequeña minería de pirquineros estuvo en su mayoría ligado al poder comprador que tuvo el Estado para vender la producción. En ese sentido, un ejemplo de ello es la cantidad de recursos que ingresaron al Estado por concepto de producción, proveniente de la pequeña minería de pirquineros en comparación a la mediana y gran minería. De acuerdo al historiador Hernán Venegas, para el año 1967, la pequeña minería de pirquineros generaron solo un 4% de la producción de la gran minería de cobre. Sin embargo, retornaron recursos correspondientes al 19,7% del total de las divisas ingresadas al país, mientras que la gran minería retornó el 54,7%.
Eso debido a que en la época de estas cifras, en el año 67, la gran minería del cobre estaba dentro de lo que se conoce como la chilenización del cobre. Más adelante, a partir del año 71, ese porcentaje aumenta. Sin embargo, ese porcentaje, ese 19,7, sigue siendo relevante en el contexto local y regional en términos productivos. Y evidentemente existe una desproporción en términos del porcentaje entre ambos grupos, pero a su vez devela un valor no menor de acuerdo a las capacidades que tiene la pequeña minería y los pirquineros en un periodo de alto precio del cobre en el mercado que hacia fines del año 67 y ya a partir del año 68 se magnifica. Y es que a pesar de ser una actividad precarizada, artesanal y que no cumple con los estándares mínimos de protección laboral, sus prácticas laborales y asociativas destacan en cuanto a la dinamización del mercado de producción local, regional y nacional, y en el mercado laboral, tecnológico e industrial. Sin embargo, esto sucede muchas veces a costa de las vidas de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la trayectoria histórica de estos trabajadores? Se puede afirmar a grandes rasgos que la trayectoria histórica de los pirquineros está atada al Estado y a las agencias de compra de minerales a lo largo del país. Y aquí hay un debate tanto historiográfico como de los mismos trabajadores, porque hay dos partes, digamos, que no concuerdan la una con la otra y que podemos dejar también para las preguntas para no meterme tanto en ese tema. Entonces, a partir de la década de 1920, cuando se comenzaba a conformar la minería de cobre, dándose inicio a propósito del nuevo ciclo de cobre, el Estado buscó promover la producción de la pequeña minería a través de una serie de propuestas de financiamiento para generar nuevas dinámicas económicas que le permitieran al Estado y a la economía paliar, entre otros elementos, las crisis sucesivas. Tenía que ver también el hecho de que existía en las provincias del norte chico una masa de trabajadores que no estaba adscrita a la tierra, no obedecía a patrones de ningún apellido, y que poseía gran capacidad de movilidad espacial laboral, y también pasaban normalmente de la producción agropastoril a la producción minera y viceversa. Es la famosa transhumancia que caracteriza al norte chico. En esos años, lejos de generar políticas estatales, coexistía un llamado a la búsqueda de nuevos yacimientos que los pirquineros, en términos de trayectoria histórica, desde el siglo XVIII en adelante, han respondido de manera eficiente. Son los grandes descubridores de yacimientos mineros en el país. La historiadora Ángela Vergara describe el fenómeno para la década de 1930, cuando el Estado inicia la campaña del oro, que tuvo por objetivo subsidiar a inversionistas y contratistas privados para emplear y mantener mano de obra en los lavaderos de oro en el país. Esto con el objetivo de paliar la crisis económica. En esta campaña, cuyo auge duró relativamente poco, se emplearon obreros independientes que, atraídos por el llamado, comenzaron a llegar a los lavaderos de oro. Y a partir de este hito es que comienza a verse con mayor claridad el componente asociativo de los pirquineros. Un par de décadas más adelante, a propósito de la ley del nuevo trato de la minería del cobre hacia el año 50, el Estado toma un rol más protagónico en generar una política minera apropiada y eficiente para la pequeña minería y pirquineros. Así, por esos años, se funda la Caja de Crédito Minero, cuyo objetivo era entregar créditos a cambio de la hipoteca de las propiedades mineras o de la maquinaria. La CACREMI fue la primera de las iniciativas del Estado por fomentar la actividad pirquinera. No obstante, el Estado también se involucró en la industrialización propiamente tal, a través de la instalación de diversas fundiciones y plantas de beneficio de minerales a lo largo del norte del país, destacando para la época Paipote, como la más insigne. La instalación de fundiciones también trajo consigo una apropiación del espacio productivo, creando un paisaje industrial que involucró no solo los flujos y circuitos productivos, sino también las ciudades y poblados alrededor. Hacia la década de 1960 ya existían problemáticas referidas al impacto al medio ambiente a causa de la industria de metales,
Y durante la década de 1960, el caso de Chañaral fue particularmente complejo, porque estaba asociado al complejo minero industrial Potrerillos El Salvador, y en menor grado estaba involucrada la pequeña minería, porque se les había entregado la mina vieja para que pudieran trabajarla, y ellos evidentemente vendían y procesaban toda la producción, digamos, en las plantas que existían en Chañaral. Durante los gobiernos de Frei Montalva y Salvador Allende se establece con propiedad la Empresa Nacional de Minería, que viene a corregir las problemáticas de la CACREMI y a profundizar en la política de fomento del Estado. Esto particularmente porque la CACREMI estaba enfocada en el financiamiento a los pequeños inversionistas y a las compañías mineras, básicamente. Y eso hacía que quedara fuera todo un grupo de trabajadores que no poseía un capital ni monetario ni en tecnología, digamos, que tenían prácticas asociativas que no los hacían pasar por una compañía minera, digamos, y por lo tanto quedaban fuera de la entrega de recursos. Es en ese contexto, entonces, que ENAMI toma control de las fundiciones y plantas de beneficio y se expande con otras nuevas, así como también instala agencias compradoras de minerales, como lo fue Guayacán en Coquimbo. También emplea trabajadores en las fundiciones, muchos antiguos pirquineros en labores industriales, generando un proceso de proletarización de los obreros industriales de las fundiciones. O al menos se puede, yo que soy más optimista, lo planteo así o lo interpreto así, mejor dicho. Sin embargo, también puede entenderse como el germen de una proletarización. Esto resulta interesante de abordar, dado que en una época donde se discutía profundamente una salida a la crisis del modelo de desarrollo del país y de la importancia de profundizar justamente la industrialización, existió allí un ejemplo agridulce del modelo, en términos de un capitalismo promovido por el Estado, pero que a su vez generaba altos índices de contaminación a través de los relaves, los metales pesados circulando en el aire o las enfermedades ligadas al trabajo. Un ejemplo en términos de trayectoria histórica de este modelo agridulce, digamos, que va también pasando por etapas, es justamente Ventanas, que empieza a ser pensado y planificado durante los años 60, se formaliza su instalación en plena dictadura y estamos pronto en estas próximas semanas al cierre de Ventanas. Entonces, ¿qué desafíos enfrentaron los trabajadores durante los procesos de nacionalización del cobre? A través de ENAMI y durante el alto precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres posterior a 1968, los pirquineros aumentaron la producción y alcanzaron altos índices de retorno de divisas al país. Formaron cooperativas y asociaciones y a partir de 1970 se empaparon del ideario de la Unidad Popular, particularmente a propósito de estos procesos de nacionalización de la industria de cobre, que incidieron indirectamente en los diversos ámbitos laborales e identitarios de los mineros, y un ejemplo de ello, un ejemplo muy característico, digamos, de la época, pero también muy importante para la pequeña minería de pirquineros, fueron las múltiples tomas de yacimientos de parte de los pirquineros. Y les pido perdón por mi gatito que está maullando. Aquí en la imagen pueden ver una publicidad que publica ENAMI en el diario El Día, que es una serie de 5 publicidades que pude pesquisar en el diario El Día, y que dice relación justamente con este ideario de la identidad del pirquinero asociado a ENAMI, una empresa nacional de minería, que está un poco transformando esta matriz productiva de la pequeña minería de pirquineros, y que tiene grandes planes para el futuro. Bueno, en este sentido, en torno a las políticas de redistribución de los medios de producción, no hubo un correlato de parte del Estado con respecto a la reforma agraria en el caso de la pequeña minería. No se avanzó ni se profundizó en una nacionalización de todos los recursos mineros. En cambio, esta política estuvo enfocada en los yacimientos de la gran minería del cobre. Sin embargo, la pequeña minería y pirquineros se empapó de este ideario, como hemos dicho, y ENAMI profundizó en sus políticas de fomento a esta actividad.
Y aquí lo que pueden ver en esta lámina es justamente un poco eso. Es el mineral de Tamaya, el más insigne del siglo XIX, que pasa al área de propiedad social del Estado netamente gracias a la gestión del sindicato de pirquineros de Tamaya, de trabajadores de Tamaya. Que aquí en esta lámina está el timbre del sindicato, y que resulta, como les decía recién, muy característico del proceso, pero a la vez muy importante para la historia de la pequeña minería. Finalmente, ya para finalizar mi cortita presentación, viene justamente esta especie de epílogo, que es el advenimiento de la Junta Militar y su política de desnacionalización a partir de septiembre de 1973. Toda la política de fomento y desarrollo de la minería se paralizó y terminó, digamos. Los sindicatos de pirquineros fueron liquidados en los años subsiguientes, incluido el sindicato industrial de la compañía minera Tamaya. Y los trabajadores, todos aquellos que eran trabajadores, que eran empleados por las compañías, digamos, vieron sus yacimientos transados en el mercado de inversiones, disculpen, generando una acumulación por desposesión a propósito de este despojo, digamos, de los minerales. Y notablemente en la época se maximizó la acumulación de concesiones mineras con el objetivo de entregar la explotación de los minerales a grandes empresas. Y digo notablemente porque justamente en la primera época, y aquí un poco me toco con lo que abordaba Javier, en la primera época, en la primera fase de la dictadura, se acumulan muchas concesiones por exploración o por prospección. Y ya a partir de la instalación de la política minera neoliberal, digamos el Código de Minería, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, se comienzan a explotar ya de plano todos estos yacimientos mineros. Entonces, en esta primera fase se generan esta acumulación de concesiones mineras por concepto de prospección, con el objetivo un poco de despojar y de entregar el territorio y de entregar la explotación a las grandes empresas mineras. Muchos de los trabajadores de pirquineros que trabajaban en pequeñas minas, en pequeños yacimientos como El Indio, Quebrada Blanca, incluso hasta Coyahuasi en el Norte Grande, fueron expulsados del espacio productivo o se les cursaron penas delictuales por robo de mineral. Y todos aquellos en capacidad de trabajar fueron empujados a las fauces del capitalismo neoliberal para trabajar en los yacimientos bajo un nuevo régimen, el régimen neoliberal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jimé, que te tocó estar esta vez como ponente. Agradecemos tu trabajo. Bueno, invitamos a Damir, a Jimena y a Javier que puedan prender sus cámaras igual y micrófonos para ir a la ronda de preguntas. Vamos a ver si es que por Facebook... Acá por Facebook tenemos una, que es para Damir. Dice, hola a todos, tengo una pregunta para Damir, y es que me llama la atención la forma de extracción del manganeso, pensando en que el estudio es de la mitad del siglo XX. Se ve que las técnicas son parecidas a los trabajos pirquineros del siglo XIX. ¿Este atraso en la tecnologización de las faenas del manganeso se debe a sus vaivenes en el mercado mundial, inestabilidad, o crees que es algo endógeno de la pequeña minería del Norte Chico? Me interesa mucho este tema, muchas gracias desde ya por la instancia. Bueno. A ver, vamos a hacer todas las preguntas al tiro. La otra va para Javier, lo que veo acá. Dice, buenas noches, un saludo desde Perú. Por acá la minería del cobre actual se instaló con una lógica depredadora, resistida en ciertos territorios, pero aceptada en otros dependiendo del dinero que las compañías utilizaron para fortalecer los lazos con la población, entre comillas, pone. Tía María, pone entre paréntesis. ¿Cómo es, en su generalidad, la relación de las mineras con las comunidades y el territorio en el caso chileno?
Esas dos preguntas están por Facebook, creo que estamos esperando para la Jime, como que terminó recién la ponencia. Y hay otra estoy mirando en Zoom. Buenas tardes, dice Lorena Ortiz. Tengo dos consultas para Damir. ¿Cuál era la organización laboral de la minería del manganeso? ¿Eran compañías mineras? Y por otra parte, ¿cuál era el nivel de información que tenían los trabajadores respecto al impacto en la salud? Gracias. Y Rodrigo, pregunta para Javier también. Respecto al régimen laboral impuesto en la nueva minería del cobre post-dictadura, ¿cuál crees que son los principales cambios en la relación con las comunidades y con los trabajadores en la actualidad? Comencemos con Damir y me gustaría también que la Jime podría referirse al tema del el régimen laboral, porque ya también Víctor, se juntan harto. Dime, Javier. yo también tengo unas preguntas para Damir y Jimena, si se puede, Sí, pues obvio, obvio. ya, Yo creo me que... voy a meter en la parte de las preguntas. Dale, dale. Eh, son todas, tienen que ver un poco con, con sus experiencias de investigación. Primero voy para Jimena. Eh, en el caso que tú mencionas, Enami es muy importante porque era quien no solo pensaba una política hacia la mediana y pequeña minería, sino que también compraba los productos. Eh, del paso de la dictadura, perdón, de la Unidad Popular a la dictadura, no, el Estado no pierde la propiedad por sobre estos yacimientos que tú mencionas, pero sin embargo desacopla la influencia que tenían las organizaciones sindicales al respecto. En tu experiencia de investigación, Jimena, ¿cómo piensas como hacer un corte con la dictadura o también vas a tratar de captar las continuidades que hay visto ahí con las fuentes, por ejemplo, porque en mi investigación también trato de captar esas continuidades pues, entre una y otra y que la ruptura no es un borrón y cuenta nueva. Entonces, si nos pudieras hablar de tu experiencia captando como eso que te menciono de la propiedad de NAMI, pero sin la influencia de organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Y a Damir le quería preguntar, es claro la influencia que tiene la Segunda Guerra Mundial en la demanda del manganeso y la guerra de Corea en otro nivel, pero sigue siendo significativo. En el caso del cobre, hubo políticas de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos por presiones sobre el precio del cobre. Tratar de establecer un precio fijo. Y eso llevó a que en la izquierda chilena y en las organizaciones sindicales se instalara la cuestión de que nos están robando o estamos perdiendo una parte de las ganancias del cobre. ¿Sucedió algo similar? ¿Qué has visto tú en tus investigaciones? ¿Sucedió algo similar en el caso del manganeso? ¿O no tuvo un desarrollo paralelo, digamos? Esa es una pregunta que has visto tú en esos dos ámbitos. Gracias. Ahora sí me paso a mi rol de expositor. Vale, lo último, también hay otra pregunta al final para la Jimena. Dice, muchas gracias por sus ponencias, destaco de sus exposiciones la visión social y no solo económica de los procesos estudiados. Dicho esto, me gustaría preguntar a Jimena sobre el impacto de los llegados del salitre. ¿Se puede evidenciar o no hay datos concretos para el espacio pirquinero? Bueno, por el orden de la exposición, yo creo que comenzamos con Damir. Me avisan si no ha quedado alguna pregunta clara, la podemos repetir porque fueron como hartas al mismo tiempo. Dale nomás, Damir. Bueno, voy a partir por por la pregunta hecha en Zoom respecto a la organización laboral, ¿cierto? Claro, de los trabajadores de manganeso, ¿no? Bueno, acá indicar que acá había una empresa principal que se llamó Manganesos Atacama, ¿no? Sociedad Anónima. Y ellos tenían financiamiento a través de la Corfo y de la CACREMI para desarrollar sus explotaciones. Si bien el apogeo del manganeso fue el 43 y luego el 53, fue recién en 1954 cuando se creó el sindicato industrial de manganesos de Atacama. O sea, 10 años después del mejor momento se desarrolló el primer sindicato, lo cual nos habla, ¿cierto?, de una precariedad, de una zona inmune respecto a los procesos de orden jurídico que están ocurriendo desde el punto de vista laboral. ¿Ya? Y eso, uniéndolo a
a la primera pregunta, tiene que ver con que en esta zona, ¿no?, se fueron constituyendo verdaderos campos inmunes, verdaderas zonas de excepción respecto a la influencia del Estado, ¿no? Porque en el marco de la baja escala productiva, que si bien era importante desde el punto de vista global, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista bélico, claro, no estamos hablando de grandes toneladas, ¿sí? Estamos hablando del máximo recién de 113.000 toneladas anuales. Entonces, ciertamente la masa laboral tampoco era tan importante comparado con los otros grandes proyectos que son coetáneos, ¿no? Tanto como Chuquicamata, tanto como el Teniente, en fin, otras minas, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, en cuanto a los modos de producción, claro, siempre en la minería, particularmente en la microminería, hay una gran cantidad de tradiciones productivas, ¿no? Modos productivos que se van heredando, transmitiendo, hay ensamblajes, hay enlaces técnicos, por ejemplo, en la propia industria del cobre, de la gran minería con Chuquicamata, se enlaza el sistema de lixiviación, ¿no? El sistema de la electroobtención del cobre se transmite al salitre y surge el sistema Guggenheim. En el caso de la microminería del cobre, de los pequeños pirquineros del norte chico, claramente hay modos de producción que son transmitibles, que son enlaces en cuanto a modos de trabajar. Pero también esto está inscrito en el marco de la propia precariedad productiva que está inscrita y normalmente determinada por los vaivenes económicos que generan las demandas internacionales de estos minerales, ¿no? La enorme dependencia de lo que se decida en las grandes bolsas donde se transan estos minerales. Entonces, al mismo tiempo, es interesante entender por qué, por un lado, hay grandes procesos mineros en el propio norte de Chile, donde hay grandes sitios tecnológicos, donde hay grandes vanguardias técnicas, donde hay épicas tecnofuturistas, ¿no? Volviendo al caso de Chuquicamata, otros lugares donde hay pirometalurgia, electroobtención, pero paradojalmente o simultáneamente hay modos de producción que son bastante precarios, ¿no? Entonces, esto nos habla de que por un lado hay quizás, ¿no?, una necesidad del capitalismo minero de necesitar espacios precapitalistas para lograr su reproducción. Entonces, si bien siempre se entiende que la revolución industrial fue el traspaso de una energía orgánica, la fuerza del animal, la fuerza del hombre, hacia una energía de origen mineral, básicamente con la combustión de fósiles, cobre, gas, carbón. Finalmente la historia nos demuestra que son simultaneidades que se requieren de una a la otra, ¿no? Entonces, paradojalmente, siempre se nos ha dicho que el capitalismo avanza eh, con su gran destrucción creativa y sus grandes sistemas técnicos, pero la historia nos demuestra que paradojalmente hay espacios que son mucho más atrasados que otros, ¿no? Que hay asimetrías técnicas, asimetrías productivas, y que finalmente siempre hay una subsidiariedad, hay un subsidio comunitario de grupos que pagan los costos para producir zonas de beneficio, ¿no? Entonces, estas zonas de beneficio se explican por una zona de sacrificio, ¿no? Sacrificio desde el punto de vista ambiental, laboral, sanitario, y es lo que se le puede llamar también un plusvalor, ¿no? Una fuerza de trabajo donde hay un descuento masivo, donde finalmente nadie responde por ese descuento masivo, que en este caso del manganeso tiene que ver con el costo sanitario. Entonces también es esa pregunta, ¿no? Incluso como en Chuquicamata, ¿no?, la gran mina del cobre, incluso destacada a nivel global, habían grupos de bolivianos trabajando en las labores mucho más precarias, más contaminadas, que vivían en el barrio más contaminado. Entonces, ¿en qué medida también el capitalismo necesita sacrificialidades, necesita que alguien subsidie con algo que de pronto no se tangibiliza o no se contabiliza, ¿no? Entonces, estas sacrificialidades tienen que ver con la constitución de campos inmunes, donde hay espacios donde se tensiona lo que tenemos por soberanía, y por sobre todo por lo que podemos entender como el doble estatuto de estos trabajadores, ¿no? Por un lado, son sumamente necesarios para producir, para trabajar, para sacar estos minerales, pero al mismo tiempo son sumamente despreciados, ¿ya? Entonces allí hay procesos que tienen que ver con el coloniaje minero, de cómo se establecen jerarquías de la muerte, jerarquías de la vida, donde se establecen asimetrías relacionales, y de pronto cómo esas asimetrías relacionales están inscritas o no por cuestiones de orden étnico, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? La tercera pregunta era respecto a, bueno, algunos de acá, que tiene que ver con que la habilidad del manganeso de una u otra forma está, la injerencia de los Estados Unidos respecto al tema de los precios. Claro, lo que pasa es que al Estados Unidos ya le dejó de interesar Chile cuando se acaba la guerra, ¿no?
pero establece precios, se negocian los precios, pero claramente lo que destruye al mercado chileno, al mercado del manganeso chileno en los Estados Unidos, es la introducción del manganeso cubano, del manganeso brasileño y del manganeso mexicano, particularmente del mexicano y el cubano, porque están más cerca de los Estados Unidos. Entonces, no está el tema del costo de los transportes, no olvidemos que durante las guerras los flujos navieros se ven interrumpidos, se ven amenazados, particularmente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos, si bien estableció unos contratos con Chile, después de un año le dejó de comprar, claramente por la propia distancia y por sobre todo por la cercanía que tuvo Cuba con México, ¿no? Así que eso es básicamente lo que les puedo comentar. Muchas gracias, Damir. Javier. Ya, muchas gracias también por lo que cuenta Damir. Una primera pregunta que tiene que ver respecto como a las relaciones de las grandes empresas mineras que se instalaron en el país y también la minería estatal con las comunidades aledañas. Históricamente ha existido una política de ofertar empleos como mecanismo de legitimación de la instalación de estos proyectos mineros grandes. Sin embargo, un elemento distintivo de esta instalación, junto con el ofrecimiento de empleo, es el diseño de políticas mucho más avanzadas en cuanto al bienestar o la responsabilidad social empresarial, que a finales de los años 80 ya comenzó a mostrar preocupaciones ambientales, de que la instalación de proyectos mineros no iba a afectar el suministro de agua potable, de que no iba a contaminar con desechos los sectores aledaños a las instalaciones de estos proyectos mineros, y digamos, eso tomando los años 80, pero ya cuando empieza a emerger una conflictividad, como por ejemplo mencionaba Jimena a finales de los 80 y comienzos de los 90 en el complejo Ventanas, Puchuncaví, al emerger la conflictividad, las políticas tienden a comenzar a refinarse, porque ya no hace falta tan solo una política como por así decirlo, de un buen vecino de estos grandes empresarios, sino que también comienza a securitizarse ciertos territorios, a prevenir posibles estallidos de conflictos en el tiempo, comienza a tener una lógica de cooptación de organizaciones comunitarias, vecinales, también de organizaciones políticas de esa zona, y ya, como por ejemplo, haciendo un paralelo con lo que mencionabas del proyecto Tía María en Perú y otros que han habido acá en Chile, ya han habido movilizaciones, protestas masivas, no solo en cuanto a la producción minera, sino que también en torno al desarrollo de una generación energética destinada a la minería. Por ejemplo, la alimentación hacia el sistema interconectado central requiere intervenciones hidroeléctricas en la zona central y centro-sur del país, que alimenta la producción minera, las expansiones mineras, la introducción de centrales termoeléctricas en el norte, que implican el uso de carbón y por lo tanto los impactos ambientales y sociales de ese tipo de materiales, como cito de nuevo el caso de Puchuncaví. Entonces hay una política de prevención, pero que sin embargo no logra desactivar las conflictividades socioambientales al punto de que al día de hoy, saliéndome un poco del marco de mi investigación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los informes socioambientales que elabora, dan cuenta que el 90% aproximadamente de los conflictos provienen o de la minería o de las actividades que son complementarias a la minería. Entonces, claramente allí hay una relación conflictiva entre las comunidades y la instalación de estas grandes empresas. A pesar de las inversiones en infraestructura, a pesar del ofrecimiento de empleos, a pesar de la cooptación de dirigencias, a pesar de la securitización y la represión de movimientos socioambientales o con preocupaciones socioambientales. Y respecto al régimen laboral, brevemente, primero hay que decir que es exactamente la misma persona que elabora la serie de políticas conocidas como Plan Laboral, en el que se cristaliza más o menos por el año 79, la misma persona es la que elabora
el diseño del Código de Minería y la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras, que es José Piñera, y que además está decir que es también la persona que diseña el sistema de pensiones y otros grandes, comillas, modernizaciones capitalistas hechas en dictadura. Entonces, la misma persona o sea, no es que sea una persona como particularmente brillante, de lo que se trató es de una política que apostó a ser integral, apostó a tener elementos globales en su elaboración. Y en ese sentido, la búsqueda de producir naturalezas baratas, es decir, concesiones mineras, derechos de aprovechamiento de aguas, de codificar la complejidad de ecosistemas mediante estos mecanismos jurídicos, también buscó abaratar el costo de la mano de obra en el país. Y esto fue principalmente mediante la quiebra de su capacidad negociadora, es decir, reduciendo la efectividad de los sindicatos, estableciendo barreras que permitieran formar sindicatos, es decir, y una política deliberadamente represiva hecha en dictadura, que instaló el subcontrato en la minería y en otras actividades del país, que instaló la flexibilización laboral, que instaló la precariedad laboral como un elemento estructurante de la política minera y de la política laboral en general. Entonces, eso que sin duda que repercute en los años de post-dictadura, en tanto que al mismo tiempo que se establecía el auge de estos grandes consorcios mineros, las movilizaciones y las huelgas mineras fueron reducidas, hasta que comienzan a desatarse las movilizaciones masivas y muy influyentes en lo político el año 2007 en los subcontratados del cobre en el Estado. Entonces, también las huelgas en escondida actualmente tratan de ir un poco a contrapelo de esta tendencia histórica de desarticular a la clase trabajadora como un agente de peso en la industria minera. Pero esto, como te digo, fue una política deliberada de desactivación de los sindicatos y de una tendencia hacia la precariedad de la fuerza de trabajo empleada en minería, al mismo tiempo que se desarrollaron estas políticas de reorganización de la naturaleza. Gracias, Javier, te pasaste. Jimena, y bueno, hay otra pregunta también para ti respecto a tus investigaciones respecto al rol femenino en minería pirquinera. ¿Hay mayor participación laboral o empresarial o se mantiene una invisibilización? Eso aparte de las otras dos preguntas que hay. Sí. Sí, bueno, con respecto a lo que me preguntaba Javier con respecto a NAMI, yo empecé mi tesis de magíster, maestría, empecé en el periodo dictatorial y ahora me fui para atrás, entonces como que voy al revés yo. Y en esa dinámica te puedo decir que Enami es pero despojado de todos los recursos, desarmado, vuelto a armar, vuelto a desarmar y vuelto a armar, hasta que ya no quedó nada de lo que era Enami. A la par que se liquidan los sindicatos de trabajadores de Pirquinero, Enami es obligada a vender todo lo que tiene. Y en esa dinámica es súper complejo porque si pudiésemos graficarlo, digamos, viene la CACREMI, luego viene la NAMI, que viene a ser la respuesta a las problemáticas de CACREMI, y viene a dar cuenta de esta política del Estado y tiene un ascenso, digamos, durante el gobierno de Frey, particularmente el primer ministro de Minería de Frey, que no recuerdo en este momento el nombre, si no recuerdo, Simian. Él es el que le da el impulso, digamos, el primer impulso a NAMI, y luego durante la Unidad Popular esta NAMI también se transforma, también como empresa nacional se empapa del ideario de la nacionalización, y tiene un ascenso, tienen un pic, digamos, a inicios del 73, cuando ya empiezan ellos a tomar, digamos, porque para NAMI era complejo tener minas tomadas por trabajadores, por ejemplo. Para NAMI era complejo que los trabajadores tuvieran tendencias más ¿cómo decirlo?, más agresivas en términos de exigirle a ENAMI, a exigirle al Estado a través de ENAMI. Una mayor profundización de esta política para ENAMI era súper complejo porque le retrasaba sus planes y porque también es una empresa estatal que no quiere embarcarse en un no del todo al menos, en un ideario socialista de transformación.
Y viene el proceso de desnacionalización, que es un término que acuña Julio Pinto y Ricardo Nasser, para esta época en donde ENAMI, así como las otras empresas sociales del Estado, se ven obligadas a entregar todo, digamos. Y ENAMI se queda con muy poquitos activos, y con esos activos ha hecho un trabajo más que nada como de mínimo fomento de lo que es la actividad, pero los pirquineros que no ingresan a trabajar en el sistema neoliberal se esparcen, se vuelven a esparcir por los valles, arrancando de la policía durante la dictadura y durante la transición, cateando lo que podían catear, paliando las crisis, etcétera, etcétera. Eso, no sé si respondí del todo a tu pregunta, Javier, igual podemos ir conversando más. Respecto, bueno, estaba la pregunta de Rafael también, con respecto a los llegados del salitre, la estoy viendo aquí en el chat. Claro, o sea, no sé en qué medida, o sea, en qué sentido los llegados del salitre, pero sí muchos salitreros en los años 30 y 40 se fueron a trabajar a la minería del cobre, en términos generales. Otros se fueron a trabajar al carbón, o sea, en ese sentido se sabe, por decirlo de alguna forma, que había muchos trabajadores que habían trabajado en las distintas áreas de producción de las más grandes, digamos. Me tocó conversar con un caballero una vez que había trabajado en Flor de Chile, en la salitrera, luego había sido pirquinero y luego había ido a trabajar al carbón en la zona de la Araucanía. Y era un caballero ya que estaba muy viejito, muy arrugadito, y yo quedé impresionada con su testimonio, digamos. Lamentablemente no lo grabé porque fue una conversación muy al paso, digamos, pero me hubiese gustado como haber podido grabar esa dinámica. Y bueno, con respecto, por ejemplo, a lo del oro que conversaba también con Rafael, el tema del oro, digamos, con los pirquineros es un auge muy chiquitito, es un hecho casi aislado, digamos, que por sí solo tiene unas características bien importantes y se puede ahí rastrear y se pueden hacer trabajos como en el sentido de poder destacar la agencia de los pirquineros, a propósito del oro en los años 30. Sin embargo, a pesar de que es un hecho aislado, sí nos permite poder rescatar de ese episodio el carácter asociativo de los pirquineros. Y que es un poco lo que a mí más me llama la atención en un tema como de cómo investigar a los pirquineros, porque en el caso del indio, por ejemplo, que el caso del indio, el mineral el indio, funciona como una bisagra en el cambio de ciclo, en la nacionalización del cobre y luego en la desnacionalización del cobre. Y a fines de los años 60, el indio estaba siendo explotado por un grupo de familias que se habían asociado, porque vivían juntas, digamos, y se habían volcado a explotar los distintos yacimientos del indio, y iban descubriendo además los depósitos. Cae la dictadura, el indio se vende, digamos, porque ya no existen más recursos para seguir explotándolo. Y en esa dinámica pasa inmediatamente a ser catalogado a través de ENAMI, justamente, de la ENAMI de la dictadura, como mediana minería, y comienza a ser explotado inmediatamente. Y a los 5 años, 6 años de ese momento, José Piñera, justamente el artista, va a inaugurar el mineral El Indio, a la par que se había publicado ya la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y etcétera. Respecto de la pregunta de Lorena, si hay mujeres pirquineras. En la actualidad existen mujeres pirquineras. Yo tengo el contacto de una y tengo muchas ganas de ir a conversar con ella, a reunirme con ella y escuchar su testimonio, porque me parece que es súper importante. Sin embargo, la actividad minera en general y la actividad pirquinera aún más es una actividad predominantemente masculina, donde las masculinidades justamente están moviéndose ahí, las masculinidades o la masculinidad, y es una masculinidad muy de raíz histórica, digamos, en el sentido del obrero con la herramienta, digamos, que catea los cerros, etcétera, etcétera.
Yo no me he podido meter todavía más en el tema de género. Estoy viendo todavía si lo incorporo a la tesis, pero es un tema que hay que trabajar. Es un tema que hay que trabajar. Eso. Muchas gracias, Jimena. Bueno, estamos cumpliendo ya casi 2 horas de transmisión de esta primer día de jornada. Agradecer enormemente a Jimena, a Damir, a Javier por su interesante propuesta. Y bueno, como decimos, la idea de esta jornada nacen como un tema de difusión, pero también a través de la profundización de las investigaciones de cada uno permite también llegar a estas conversaciones. Y bueno, el día de mañana, que va un poco más volcado a patrimonio, que va a estar la doctora Alejandra Brito, Damián Ló de la UTA, va a estar Paulo Lana también. Va a ser una conversación, como le digo, más relacionada a patrimonio, pero también viendo el tema minero, que es lo que más nos importa. Eso, muy agradecido. Vamos a terminar por ahora. Los invitamos también el día de mañana a conectarse y espero podemos seguir en contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Estén bien.